A lo largo de la historia, han existido cientos, incluso miles, de casos paranormales que desafían toda lógica humana. Algunos han sido olvidados, otros, simplemente silenciados. Pero hay uno en particular que, hasta el día de hoy, continúa estremeciendo a investigadores, escépticos y creyentes por igual. Hoy te contaremos la historia que muchos consideran el caso paranormal más fuerte de los últimos 250 años. Una serie de eventos tan perturbadores, tan imposibles de explicar, que ni la ciencia moderna ha podido darle una respuesta convincente. Prepárate para adentrarte en un relato donde la realidad y lo inexplicable se funden en un solo lugar. Esto no es una historia cualquiera, es un caso que te hará dudar de todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Margaret no dudó cuando vio el precio ridículamente bajo de la propiedad. Solo necesita un poco de pintura, pensó. Solo está vacía. Tenía razón en una sola cosa. Estaba vacía, pero no sola. El primer día fue tranquilo. El segundo también. Pero la noche del tercero, mientras el reloj marcaba las 3:13 de la madrugada, el sonido de un juguete mecánico, uno que nadie recordaba haber sacado de las cajas, comenzó a sonar desde el cuarto de Emily. Un pequeño payaso de hojalata caminaba en círculos sobre la alfombra, riéndose. Su risa no parecía mecánica. «Lucas, ¿fuiste tú?», preguntó Margaret desde la puerta, sin respuesta. El niño dormía profundamente en el cuarto de al lado. El juguete seguía girando. Al amanecer, Margaret lo tiró. Lo dejó en la basura, afuera. Al anochecer, lo encontró sentado en la escalera, con los brazos abiertos. La risa ya no venía del juguete. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a moverse por sí solas. Marcos de fotos caían siempre con los rostros hacia abajo. Las luces parpadeaban solo cuando alguien lloraba. Las sábanas de Emily aparecían fuera de su cama, mojadas. El olor a azufre se sentía fuerte cada vez que alguien hablaba del padre fallecido. Una noche, Lucas bajó corriendo por las escaleras gritando: «Mamá, el hombre de la pared quiere que me corte la lengua». «¿Qué hombre? ¿Qué estás diciendo?». «Dice que si no me callo, no va a poder dormir». Margaret no podía más. Pidió ayuda. Llamó a la iglesia, a un sacerdote de paso. El padre Raynor. Un hombre escéptico, de rostro duro y voz baja, que solo aceptó visitar la casa por compasión, no por creencia. Entró, hizo una oración simple en la sala, roció agua bendita sobre los marcos, y fue ahí cuando todo cambió. La cruz que llevaba colgada al cuello explotó en su pecho. Una ráfaga de viento cerró todas las puertas de golpe. Y desde lo alto de las escaleras, el pequeño payaso volvió a reírse. Pero esta vez, no tenía cuerda. Y sus ojos se habían vuelto negros. El padre Raynor huyó sin dar explicaciones. Margaret cerró con llave todas las puertas. Pero el mal ya no estaba afuera. Vivía en las paredes. La misma noche, Margaret recibió una llamada del hospital. Su madre, ingresada desde hacía meses por demencia, acababa de morir, con la boca completamente cosida con hilo quirúrgico. El personal no podía explicarlo. El único detalle que tenían era lo que alcanzó a gritar antes de morir: «Ya viene. Ya no está en la casa. Él quiere más». El hospital no quiso dar más detalles por teléfono. Solo dijeron que necesitaban que Margaret identificara el cuerpo. Fue al día siguiente, con los ojos hinchados, los niños dormidos en casa bajo el cuidado de una vecina, cuando entró en el frío pasillo del Hospital Saint Crowley, el único centro médico del pueblo. El aire en el hospital era espeso, como si no circulara, como si todo el edificio estuviera contenido dentro de un suspiro suspendido. Los médicos, incómodos, no sabían cómo explicar lo que habían visto. La anciana había comenzado a gritar violentamente a las 3:13 de la madrugada, exactamente la misma hora en la que el juguete había comenzado a reír la primera vez en la casa. Y cuando llegaron los enfermeros, ya era demasiado tarde. Su boca estaba completamente cerrada con hilo quirúrgico, y en su pecho, escrito con bisturí, alguien, o algo, había grabado una sola palabra: ahora.
El doctor Miles, con el rostro pálido y las manos temblorosas, apenas susurró: «Eso no fue hecho por ningún ser humano». Margaret lo miró sin decir nada, pero por dentro, una voz que no era la suya murmuró muy claro: «No fue la última». Esa misma noche, la vecina que cuidaba a los niños fue encontrada muerta en el sillón del salón, con una expresión congelada en una mueca de horror puro. El cuerpo no presentaba signos de violencia física. Sin embargo, su corazón había estallado dentro del pecho, como si algo invisible lo hubiera comprimido con una fuerza imposible. Lucas y Emily no habían despertado durante el incidente. O eso dijeron. Emily solo dibujaba. No hablaba. No lloraba. Solo garabateaba hojas enteras con crayones negros, dibujando lo mismo una y otra vez: una casa, con ventanas como ojos, y desde una de ellas, una figura alta, sin rostro, que la observaba. En todos los dibujos, el mismo detalle se repetía: el cielo detrás de la casa era rojo, pero no como el de un atardecer, sino como si ardiera. Margaret estaba al borde del colapso. Consultó a una especialista en fenómenos paranormales, Clara Westfeld, una investigadora retirada que había pasado años estudiando eventos inexplicables en Europa del Este. Cuando le contó lo sucedido, Clara no preguntó detalles. Solo dijo una frase que congeló la sangre de Margaret: «No es un fantasma, ni un demonio común. Es un eterno, de los que despiertan cada pocas eras. Y tu casa es el umbral». Margaret no entendió del todo, pero las palabras umbral y despertar quedaron grabadas como cuchillas en su mente. Clara aceptó visitar la casa, y fue entonces cuando la historia cambió de categoría. Clara llegó con una grabadora de sonido, cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. Esa noche se instalaron en el salón, junto a los niños, decididas a registrar lo que fuera que estuviera sucediendo. Y lo que captaron, ni en sus peores pesadillas lo habrían imaginado. A las 3:13 exactas, las cámaras comenzaron a fallar. La temperatura bajó de golpe a -5 grados, a pesar de que la chimenea ardía con fuerza. Los juguetes del cuarto de Emily comenzaron a moverse en sincronía, marchando como un ejército diminuto hacia la puerta. La grabadora captó una voz que no parecía humana, ni animal, ni terrestre. Una voz gutural y lejana que decía: «La carne es solo la llave. El dolor es el altar. Y el hospital será la iglesia». Clara gritó. Margaret comenzó a rezar, pero sus labios no se movían. Era como si su cuerpo no le respondiera. Lucas vomitó sangre negra. Emily, sin mirar a nadie, caminó hacia la ventana, levantó la mano y la puso contra el cristal. Afuera, sobre la colina, alguien, algo, la observaba. Alto, alargado, cubierto con una especie de manto oscuro que se movía sin viento. En ese momento, la casa se quebró en un solo sonido sordo, como si algo hubiera atravesado sus cimientos desde abajo. La grabadora explotó. Y Clara desapareció. No murió. No gritó. Simplemente dejó de estar. Como si jamás hubiese estado allí. Esa madrugada, en el hospital Saint Crowley, 3 médicos y 2 enfermeras murieron brutalmente. Las cámaras de seguridad mostraron las puertas abriéndose solas, los bisturís flotando en el aire, y un mensaje grabado con sangre en las paredes del quirófano principal. «Ahora es mío. Y viene más». Fue en la madrugada del 26 de enero de 1979 cuando la primera oleada irrumpió con la precisión de algo que sabía medir el miedo. Las alarmas del hospital se dispararon a la misma hora en la que el reloj de la casa había marcado siempre las 3:13, y los monitorios dejaron de registrar latidos normales para dibujar en sus pantallas patrones geométricos imposibles, líneas que ascendían y descendían con la violencia de un terremoto interno hasta detenerse. Como si el latido hubiera sido arrancado de golpe, las luces fluorescentes se volvieron carmesí, y en la sala de urgencias las camillas se elevaron del suelo súbitamente, no con la delicadeza de un imán sino con la violencia de manos invisibles que trabajaban con furia, arrojando a los enfermos contra las paredes con un estallido de aire que partió los vasos de las lámparas, haciendo que el sonido se volviera un coro de cristales que cantaban en frecuencia de cuerda rota.
Los sanitarios que intentaron sujetar las camillas sintieron una resistencia absurda, como si la gravedad misma se hubiera convertido en una cuerda y los obligara a tensarse hasta ver sus dedos palidecer por la presión, y algunos de ellos, aquellos que no pudieron sujetarse, terminaron pegados a las paredes con la inexplicable suavidad de cuerpos que se adherían sin sangre derramada, con los ojos abiertos en una expresión estatua de terror donde no cabía ya el movimiento. Las ambulancias que esa noche cruzaron la población parecían salir de un filme en cámara lenta, con sirenas que morían antes de llegar y conductores que juraron, ya después, que una presencia larga y delgada se apoyó en los capós, observando con una inmovilidad que no era humana. Los pacientes ingresados por razones triviales y los intervenidos por operaciones rutinarias se transformaron en un coro de jadeos que no respondían a estímulos, y en varias salas los respiradores se detuvieron al mismo tiempo, no por fallo técnico sino como si alguien hubiera tenido la paciencia de apagar la vida en serie, suave y precisa. En las imágenes de las cámaras de seguridad, intermitentes y pixeladas, se veían sombras estirándose desde las paredes como raíces vivas, entrando por los tubos de ventilación, rozando los instrumentos y dejando en su paso una tinta fría que ennegrecía la piel de los dedos y los labios sin romperla, como si la muerte hubiera aprendido a teñir a los vivos en un tono previo al frío final. El personal médico que sobrevivió a aquellas primeras horas describió escenas que desbordaban la clínica expectativa de lo posible, bisturís que flotaron como si fueran peces en un estanque de aire, cortando sin tocar la carne, como si la herida fuera un efecto óptico que no requería contacto, manos que aparecían debajo de sábanas arrugadas para agarrar muñecas, no con fuerza para sostenerlas sino con una intención de acariciar hasta que la persona dejaba de responder, pacientes que habían permanecido años en coma se incorporaron de golpe, hablaban en lenguas que parecían traducciones de un gemido antiguo y señalaban hacia la ventana con ojos enrojecidos y desorbitados, repitiendo una y otra vez la misma palabra en un murmullo que helaba la sangre: umbral, umbral. Los registros de presión arterial subían a niveles imposibles y luego caían en picado sin explicación clínica, y los desfibriladores que se aplicaban no devolvían la corriente esperada. En su lugar, quienes tocaban los electrodos sentían un calor líquido que les corría por las venas, obligándoles a soltar las manos y a gritar con una voz que no sonaba del todo suya. La autoridad local, embargada por la incredulidad, tardó en admitir la magnitud del desastre, pero el momento en que la realidad dejó de ser debatible fue cuando, en la sala de maternidad, las cunas comenzaron a desplazarse solas por un pasillo, como si una procesión microscópica de juguetes marchara por la palma de una mano invisible. Las enfermeras que meses antes habían sido madres se encontraron a sí mismas gritando mientras las cunas giraban hacia una puerta que no estaba cerrada, y tras aquella puerta, en la sala de espera, los familiares esperaban sin moverse hasta que, sin previo aviso, todos los relojes del hospital se detuvieron y el silencio se hizo tan denso que se podía escuchar, como ahora puedo aún oírlo cuando cierro los ojos, un ruido bajo y soldado, una vibración que se parecía al filo de una voz que acariciaba nombres. Entonces, las personas en la sala de espera empezaron a palidecer como páginas que se desvanecen, sus pechos se hundieron como si una mano invisible hubiera comprimido el interior hasta hacerlos rígidos, y nadie pudo describir con exactitud si aquello fue una contorsión de dolor o el último intento del cuerpo por expulsar un pensamiento. La prensa llegó después con la impaciencia de quien encuentra un buen titular, y los periodistas comenzaron a registrar con cámaras los pasillos vacíos y las habitaciones donde los monitores marcaban ceros, pero lo que grabaron no fue un simple vacío sino algo mucho peor. En una de las grabaciones, el presentador de una noticia local, que entró al hospital con la cámara encendida para captar la verdad, registró cómo, tras cerrar una puerta de quirófano, la imagen se distorsionó por un vaho antiguo y se formó una silueta detrás del cristal, una figura que tenía la verticalidad de un poste y una indiferencia absoluta por la luz, y entonces la figura se acercó al vidrio hasta tocarlo con la punta de lo que podría haber sido un dedo, y el vidrio se curvó como si la realidad hubiera sido una lámina metálica doblada por la presión de un pensamiento. En la grabación se escucha la respiración del reportero acelerando, su voz aguda pidiendo ayuda, y luego un silencio de radio que terminó solo con un sollozo lejano y un susurro que dijo:
con claridad suficiente para helar las palabras: la casa tuvo sed. Mientras tanto, en la casa, la dinámica se volvía más voraz. Vecinos declararon haber visto a la chimenea expulsar hilos de humo que no subían al cielo sino que se pegaban a las nubes como si intentaran anclar algo en el aire. Y uno de los policías que fue a atender un aviso de madrugada relató que al meter la llave en la cerradura sintió una descarga no eléctrica sino de recuerdos que no eran suyos. Eran imágenes de hospitales llenos de manos que susurraban a través de férulas y de batas manchadas con marcas que no podían explicarse. Ese policía, un hombre que había servido en la fuerza durante más de 20 años, dijo más tarde ante la cámara con una voz que tembló al final de la frase: algo ha abierto una puerta acá y ha decidido que el mundo debe entrar por ella. A pesar de los intentos de contención, la situación escaló en la madrugada del 1 de febrero de 1979, cuando el hospital sufrió un corte eléctrico general y, en la oscuridad, los ordenadores comenzaron a vomitar archivos que nadie había solicitado, historiales médicos que se imprimían solos en las máquinas y mostraban fechas futuras, nombres de pacientes que aún no existían en los registros y diagnósticos redactados en tinta negra que decían simplemente: entrega completa. En aquel corte, varios miembros del personal afirmaron que escucharon, detrás del murmullo de los desfibriladores inertes, un canto coral que no pertenecía a idioma conocido, una cadencia que hacía que las paredes transpiraran un líquido frío que olía a hierro viejo, y que, al secarse, dejaba en el metal de las camillas unas marcas geométricas que el forense tardó días en identificar como símbolos repetitivos, idénticos a los que Emily había dibujado incansablemente: una casa con ventanas como ojos y una puerta cuyo umbral parecía ser una boca. La reacción del gobierno local fue, por fuerza, un intento de intervención militar leve y ambivalente. Mandaron a 2 unidades, hombres con trajes protectores, linternas fuertes y órdenes de no interactuar con los objetos inanimados, pero los trajes no impidieron que, al entrar al hospital, algunos de ellos sintieran que el aire se volvía peso en las articulaciones, que sus radios emitían interferencias en las que se distinguía, como una traducción, una única palabra emanando de todas las frecuencias: más. Uno de los soldados, que jamás habló públicamente después, dejó caer su casco al suelo y se apoyó en el metal de la camilla como si buscara sostener su propio estómago. Cuando lo vieron alejarse, caminaba sin ser tocado por nadie, y al día siguiente lo encontraron en la escalera principal, con los ojos abiertos al techo, sin vida aparente, y junto a su boca una diminuta costura que nadie explicó cómo pudo hacerse. No era ya miedo simple. La gente que sobrevivía describía una sensación casi física de ser marcada desde dentro, una especie de tatuaje de frío que se instalaba bajo la piel y que, con el paso de las horas, traía consigo la incapacidad de pronunciar el propio nombre. Mientras los rumores se repartían por el pueblo como hojas arrojadas por un viento invernal, la casa se mantuvo en silencio aparente, una calma de reloj detenido que no presagiaba paz sino paciencia. Y fue precisamente esa paciencia la que preparó la siguiente sacudida, en la madrugada que siguió al corte de luz, cuando los familiares de las víctimas se apiñaban en las salas de espera y rezaban sin saber a quién. Las cámaras del hospital captaron un movimiento que heló a cualquiera que lo vio después en las grabaciones: una fila de pacientes, algunos con vendajes, otros con respiradores, se incorporó lentamente como si respondieran a una orden única, y sin que nadie los empujara ni los guió. Comenzaron a caminar, descalzos, hacia la puerta principal, y cuando atravesaron el umbral, las manos que los acompañaban dejaron huellas en el suelo que parecían manos humanas pero cuyos dedos se prolongaban en sombras que se hundían y seguían hacia afuera, hacia la colina donde se alzaba la casa. Cuando los científicos químicos que llegaron con trajes blancos y cámaras especiales tomaron muestras de esas huellas, encontraron en ellas no solo una sustancia desconocida que brillaba bajo la luz ultravioleta, sino restos minúsculos de fibras que coincidían con la tela de una manta que Margaret recordaba haber extendido el día en que Clara desapareció. Al comparar la secuencia de audio, alguien descubrió que las grabaciones del hospital contenían, superpuesta a todo ruido, una voz tan vieja, que parecía formar parte de las paredes mismas, una voz que decía, con la cadencia de un juramento de hambre: hemos cruzado el umbral,
y en ese segundo exacto, la señal de todas las radios del pueblo se cortó y el cielo, sobre la casa, se abrió con una luz roja que no era del sol, sino de algo que buscaba anunciar que la puerta, hasta entonces apenas entreabierta, acababa de cerrarse desde dentro. Febrero de 1979 continuó su marcha como si el calendario no supiera, o se negara a aceptar, que algo esencial había cambiado en San Rafael del Monte. El tiempo, aunque todavía medido por relojes, comenzó a percibirse distinto, como si las horas ya no transcurrieran en línea recta, sino que se repitieran en espiral, en un ciclo de tensión acumulada que envolvía a cada habitante del pueblo. Las calles estaban más vacías. Las ventanas, tapadas con sábanas gruesas o crucifijos improvisados. La iglesia principal se mantuvo cerrada por decisión del nuevo sacerdote, que, al entrar por primera vez a su altar, encontró todas las velas encendidas y una figura tallada en la madera del suelo que no recordaba haber visto en ningún libro sagrado. Aquella figura tenía la forma de un cuerpo invertido, con la cabeza oculta entre dos alas torcidas y las manos extendidas hacia abajo, tocando un símbolo circular, parecido a un reloj sin manecillas. Desde entonces, nadie volvió a intentar celebrar misa. La casa de los Oldfield, mientras tanto, parecía transformarse día a día, como si algo vivo se escondiera debajo de su estructura y estuviera expandiendo sus huesos bajo las tablas del suelo. El jardín que antes había sido seco, abandonado, comenzó a crecer de forma anormal, no con flores ni pasto, sino con plantas negras, retorcidas, cuyos tallos se curvaban en espiral hacia las ventanas, como si intentaran entrar. Margaret, que ya apenas dormía, se aferraba a la única rutina que le daba una mínima sensación de control: levantar a Lucas y Emily, darles desayuno, limpiar los mismos rincones una y otra vez, cerrar con llave todas las puertas, y repetir oraciones que ya no recordaba haber aprendido, pero que salían de su boca como si alguien más las recitara desde dentro de su garganta. Sin embargo, ya nada era normal. Lucas se despertaba todas las madrugadas vomitando hilos de una sustancia gelatinosa y oscura que ningún médico logró identificar. Emily había dejado de hablar por completo, y sus dibujos, que antes eran repetitivos y simbólicos, ahora mostraban escenas de extrema precisión, quirófanos iluminados por fuego, personas con los ojos cosidos caminando en fila hacia una puerta sin fondo, y figuras humanas flotando sobre camas de hospital con las manos alzadas, como si estuvieran siendo adoradas por criaturas invisibles. Una tarde, Margaret intentó salir de la casa con los niños. Empacó una maleta, bajó las escaleras con decisión y abrió la puerta principal. Lo que encontró al otro lado no fue la calle tranquila del pueblo. Era la casa. La misma fachada, la misma puerta por la que había salido segundos antes, ahora frente a ella. Cerró la puerta de golpe, respirando con dificultad, volvió sobre sus pasos, subió las escaleras, se asomó a la ventana del segundo piso, y vio el jardín, extendiéndose en círculos perfectos hacia el infinito. Ya no estaban en el pueblo. No completamente. Como si el mundo alrededor hubiese sido doblado, plegado, absorbido por la casa misma. Ya no había fuera. Solo un adentro que se repetía. Y en ese adentro, algo observaba. Aquella noche, Margaret encendió todas las luces y se sentó en el suelo del salón, rodeada por velas, con una Biblia entre las manos y el rostro cubierto de sudor. No rezó. No pidió ayuda. Solo murmuró el nombre de Clara, una y otra vez, como si llamarla pudiera traerla de vuelta. Pero lo que respondió no fue Clara. Fue una voz que surgió de la radio apagada, una voz que no tenía edad, ni género, ni emoción. Clara está viendo. Clara está aprendiendo. Clara está de pie sobre los huesos. Y luego, silencio. Un silencio tan denso que hizo doler los oídos. Mientras tanto, en el hospital St. Crowley, las cosas comenzaron a escalar a niveles que desbordaban incluso la imaginación de los más escépticos. La dirección del hospital había sido intervenida por las fuerzas de seguridad nacionales, quienes, tras revisar informes, grabaciones y testimonios, decidieron clasificar el lugar como zona crítica de contención espiritual y bioanómala, un término que nadie entendía del todo,
pero que permitía desplegar un cordón de aislamiento sin despertar demasiado al público. Lo que los informes internos revelaban, y que nunca llegó a publicarse oficialmente, era que el número de fallecimientos había alcanzado cifras imposibles para un hospital de esa capacidad. En una sola semana, murieron más de 70 personas, sin causa médica atribuible, sin signos de agresión externa, pero con un patrón en común. Todos tenían la piel marcada con símbolos similares a los dibujos de Emily, como si hubiesen sido grabados desde dentro, como si algo hubiera escrito su firma bajo la piel. Las salas comenzaron a desmoronarse desde adentro. Las paredes, antes blancas, ahora transpiraban un líquido espeso y caliente que tenía olor a cobre, y que al secarse, formaba formas que recordaban a mandalas oscuros. Los respiradores se encendían solos, inflando los pulmones de cadáveres ya fríos. Las cámaras registraban enfermeros caminando en pasillos donde no había enfermeros. En un caso particularmente perturbador, una mujer que había sido declarada muerta tras un infarto, fue vista de pie frente a la sala de pediatría, cantando una nana en alemán antiguo. No tenía ojos, solo cavidades vacías, llenas de una neblina densa, negra, como humo líquido. Cuando intentaron acercarse, su cuerpo colapsó en el suelo sin emitir sonido. Pero la canción siguió sonando durante 7 minutos más, grabada solo por los micrófonos internos. Los archivos médicos comenzaron a mostrar errores inexplicables, nombres de pacientes que nunca fueron ingresados, tratamientos que no se habían administrado, recetas con fechas del año 2114. Los equipos tecnológicos colapsaban con símbolos en lenguas muertas, y algunos doctores comenzaron a experimentar alucinaciones compartidas. Veían al mismo hombre, de traje negro, sin rostro, caminando por el pasillo del segundo piso. Decían que traía consigo una lámpara encendida y que, cuando pasaba cerca, las sombras se alargaban hacia él, como si las paredes desearan tocarlo. Los rumores se expandieron como una infección. Algunas personas comenzaron a abandonar el pueblo, pero no todos lo lograban. Varios desaparecieron en el trayecto, como si el camino mismo se tragara a los autos. Otros fueron encontrados en medio del bosque, completamente desnudos, caminando en círculos y con la mirada vacía. Decían que escuchaban el llanto de los niños de la casa, aunque estaban a kilómetros de ella. Un anciano que logró salir caminando hasta un pueblo vecino murió frente a una estación de policía, desangrado por dentro sin heridas externas. Lo único que llevaba en el bolsillo era un papel escrito con carbón, que decía: el hospital es la boca. La casa es el pensamiento. El cuerpo ya no duerme. Ahora sueña. Las autoridades comenzaron a considerar la evacuación total del pueblo, pero no lo hicieron a tiempo. El 5 de febrero, a las 3:13 de la madrugada, los sistemas eléctricos de todo San Rafael del Monte colapsaron. Las luces de las farolas comenzaron a explotar una por una, en cadena. El cielo se volvió completamente negro durante 7 minutos. Las campanas de la iglesia, que llevaba meses cerrada, comenzaron a sonar solas, desacompasadas, como si se estuvieran rompiendo desde dentro. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, la casa emitió un sonido audible para todo el pueblo. No era un grito, era una respiración. Una inhalación larga, profunda, grave, como si algo hubiera terminado de despertar y estuviera oliendo el mundo. La madrugada del 5 de febrero de 1979 no fue recordada por sus detalles meteorológicos, ni por alguna efeméride nacional, ni siquiera por las decenas de muertes registradas en los archivos ocultos del Hospital Saint Crowley. Fue recordada porque, por primera vez en 2 siglos, la tierra misma pareció contener la respiración, como si aquello que estaba enterrado en las raíces del mundo hubiera abierto un ojo bajo las piedras. Y en el corazón de ese ojo, como pupila ardiente, como centro del hambre, estaba la casa. Durante las horas que siguieron al apagón, San Rafael del Monte se convirtió en una fotografía detenida. Los animales huyeron hacia las montañas sin mirar atrás, los relojes analógicos comenzaron a girar en sentido contrario, y los niños pequeños despertaron gritando en sincronía palabras que ningún adulto pudo comprender, como si sus bocas fueran instrumentos de una lengua antigua, rota, salvaje.
Nadie sabía cuántas personas habían muerto en el hospital esa noche, porque ya nadie se atrevía a entrar. Desde el exterior, se veían luces que no eran luces, pulsos de un rojo viscoso que recorrían los ventanales, proyectando en las paredes exteriores sombras que no correspondían a figuras humanas. Un periodista que logró acercarse con una cámara térmica describió lo que vio con una frase que solo pudo pronunciar una vez. Es como si el edificio estuviera vivo, latiendo, esperando el siguiente cuerpo. Pero no fue en el hospital donde comenzó la siguiente etapa. Fue en la casa. Margaret ya no sabía si llevaba días sin dormir o si simplemente se había adaptado a no soñar. Su rostro, demacrado, con ojeras profundas y piel amarillenta, parecía más una máscara de quien alguna vez fue una madre, que el rostro de una mujer aún con voluntad de resistir. Emily no hablaba. Lucas solo canturreaba fragmentos de canciones que nadie le había enseñado. Aquel día, cuando Margaret intentó preparar el desayuno, los huevos cayeron al suelo con una textura podrida, completamente negros por dentro, y el agua de la llave salía espesa, como si alguien la hubiera mezclado con aceite y sangre. Cada rincón de la casa parecía un pulmón respirando con esfuerzo. Las paredes crujían sin viento, el suelo latía bajo los pies, y los espejos devolvían reflejos que se movían un segundo después que el cuerpo. El pasillo del segundo piso, que antes tenía 4 puertas, ahora tenía 7. Algunas conducían a cuartos vacíos. Una de ellas, la más oscura, daba a una escalera que descendía hacia un lugar que no estaba en los planos. Margaret no quería bajar, pero tampoco podía dejar de mirar esa puerta. Sentía que lo que estuviera allí esperaba que ella entrara. Y no solo eso. Sentía que había estado entrando en ella cada vez que cerraba los ojos. Esa noche, sin decir palabra, encendió una vela, tomó la Biblia, más por reflejo que por fe, y descendió. Cada escalón la alejaba del sonido del mundo. Pronto, ya no escuchó a sus hijos, ni al viento, ni al tic-tac del reloj. Solo su propia respiración, quebrada, y un leve zumbido, grave, constante, como el sonido de un enjambre de moscas dentro de una botella. Cuando llegó al final, no encontró un sótano. Encontró un pasillo, estrecho y largo, iluminado por faroles sin fuego, cuya luz era húmeda, verdosa, e imposible de entender. Las paredes no eran de piedra, ni de madera, parecían carne estirada, húmeda, como si alguien hubiese fabricado aquel túnel dentro de un cuerpo inmenso. En las paredes, había retratos de personas que Margaret no conocía, hasta que, con horror, se dio cuenta de que algunos de esos retratos eran de ella misma en momentos que nunca había vivido, vistiendo ropas que jamás había usado, con expresiones que no sabía que su rostro podía tener. Al final del pasillo, una puerta. Alta. Demasiado alta. Tallada con símbolos que respiraban, como si el mismo acto de mirarlos los hiciera moverse, crecer, latir. Y entonces, la puerta se abrió sola. Dentro no había una habitación, ni un cuarto, ni un sótano. Había un paisaje. Un vacío. Un espacio cerrado pero infinito. Un lugar imposible. Era como estar dentro de un mundo tejido por alguien que había olvidado la lógica. El suelo estaba hecho de losas de mármol que brillaban como carne húmeda. En el cielo flotaban objetos que no eran nubes ni estrellas, sino ojos, dientes, espinas. Al fondo, como una montaña viviente, estaba él. No tenía forma. No tenía rostro. Solo una presencia. Una gravedad. Un peso tan intenso que hacía temblar los huesos con cada parpadeo. Lo que fuera que había despertado en esa casa no era un demonio tradicional, ni un espíritu atormentado. Era una conciencia hambrienta, una entidad que había existido antes de que la palabra maldición tuviera sentido. Y ahora, había sido despertado. No por casualidad. No por accidente. Sino porque la casa había sido construida para eso. En ese momento, Margaret lo entendió todo. La ubicación de la casa. La historia enterrada del pueblo. La conexión con el hospital, que había sido erigido en el terreno original de un templo olvidado. Y el papel de sus hijos. Emily y Lucas no eran víctimas. Eran llaves. Cada uno representaba un canal. Un conducto.
un recipiente. Y cuando la casa los reclamara por completo, el vientre se abriría. La escena cambió de golpe cuando Margaret despertó jadeando en su propia cama, empapada en sudor, con las sábanas rasgadas como si hubiera luchado con alguien. Pero no estaba sola. Lucas estaba de pie en la esquina, con los ojos en blanco, murmurando una frase que le congeló el alma. «Mamá, el médico dice que ya tenemos habitación. Está en el piso -1. Margaret se incorporó de un salto. «¿Qué médico? ¿De qué hablas? Él vive en el hospital. Pero ahora también vive aquí. Dijo que ya abriste la puerta. Que el pasillo ya no está dormido. Que ya sabe cómo se ve tu alma». Y entonces Emily entró en la habitación con las manos cubiertas de sangre seca. «No me duele», dijo con voz monótona. «Él me enseñó a dejar que los juguetes caminen por dentro». Y al abrir la palma, mostró pequeños tornillos, engranajes y trozos de vidrio. Habían estado en su estómago. Los había comido. Margaret gritó. Pero su voz no salió. Porque ya no estaba en su casa. Estaba de nuevo en el pasillo de carne, frente a la puerta. Y esta vez, no se había movido sola. Ella misma la había abierto. Esa noche, el hospital Saint Crowley desapareció del mapa satelital durante exactamente 3 horas. Nadie supo explicarlo. Las coordenadas marcaban un vacío. Cuando volvió a aparecer, la fachada había cambiado. Las ventanas ya no estaban alineadas, los pisos eran más de los que se habían construido, y las paredes tenían grietas como bocas abiertas. En el centro del hospital, una habitación que antes no existía mostraba un único objeto, una cuna vacía, y encima de ella, la piel extendida de un cuerpo infantil, estirada como una sábana. Y al fondo, sobre la pared, escrito con sangre que seguía goteando, un mensaje. El nacimiento está cerca. El mundo se inclina. La madre ya ha abierto la matriz. Durante semanas, el mal había estado gestando algo dentro de los límites distorsionados de la casa y el hospital. No era una entidad con hambre común, ni una presencia invisible que se alimentaba del miedo. Era un proceso, una fecundación oscura, un embarazo del otro lado de la lógica. Y el vientre, ese vientre inmenso que era la casa, el hospital, el pueblo entero, comenzaba a contraerse. Los que quedaban en San Rafael del Monte no dormían. No por voluntad, sino porque el sueño había sido prohibido por la presencia. Aquellos que cerraban los ojos más de unos minutos no despertaban con claridad, sino atrapados en un estado de parálisis donde eran testigos de cosas que ningún cerebro debería traducir. Bebés naciendo sin boca pero con dientes, ancianos flotando de cabeza, repitiendo oraciones al revés, relojes que al girar abrían grietas en el suelo. El tiempo ya no era una línea. La causa y el efecto dejaron de tener orden. Los árboles comenzaron a moverse aunque no hubiera viento. Las raíces crecían hacia arriba, como si quisieran huir de la tierra. Y en la plaza central, una figura se alzaba lentamente desde el suelo, una columna de carne humana, compuesta de brazos, torsos y cabezas que parecían derretidas entre sí, todas con la boca abierta en un gesto de lamento perpetuo. Nadie supo cómo llegó ahí. Solo apareció. Como un altar orgánico. Un tótem de condena. En la casa, Margaret ya no sabía quién era. No porque lo hubiera olvidado, sino porque la entidad le había robado los recuerdos más profundos, reescribiendo su identidad con frases que no le pertenecían. A veces se despertaba creyendo que tenía 6 años. Otras veces pensaba que era un cadáver que aún caminaba por costumbre. Los espejos ya no reflejaban nada. Solo mostraban el interior de la casa desde ángulos imposibles, como si cada uno se hubiera convertido en un ojo de vigilancia desde otra dimensión. Lucas ya no hablaba, pero escribía frases con tiza sobre las paredes, en un idioma que no era humano, pero que Margaret, extrañamente, podía comprender. Somos carne para su forma. Somos sangre para su permanencia. Somos madre. Emily, por su parte, ya no tenía pupilas. Sus ojos eran completamente negros, y al mirarlos demasiado tiempo, Margaret podía escuchar cosas, lamentos de otras madres, gritos ahogados, cantos de úteros arrancados,
plegarias de mujeres atrapadas en habitaciones sin puertas. Emily no comía, no dormía, no lloraba. Solo respiraba profundamente, con una cadencia perfecta, idéntica a la respiración que la casa entera había comenzado a emitir cada noche a las 3:13. Estaban sincronizadas. Ya eran parte de lo mismo. En el hospital, el caos ya no era caótico. Se había ordenado en un ritual vivo, como si todo lo que ocurriera dentro de sus paredes respondiera a una coreografía ancestral. Los muertos comenzaron a reanimarse. No como zombies, no como espectros, sino como marionetas perfectas, programadas para cumplir tareas específicas, mover camillas, abrir compuertas, recolectar instrumentos. En una sala nueva, ubicada donde antes estaba el sector de psiquiatría, una figura colosal comenzaba a tomar forma. Estaba compuesta por carne estirada, huesos apilados, fluidos conservados y piel humana tejida. Tenía brazos que no terminaban, piernas sin articulaciones, una espalda cubierta de ojos cerrados. Era la manifestación corpórea de lo que Margaret había visto en su descenso. Era el cuerpo que el mundo le estaba construyendo al Eterno. Y al centro, dentro de una cavidad protegida por rejas y fluidos, había un corazón. Uno que latía. Uno que no era suyo. Uno que pertenecía a Emily. La conexión entre Margaret y la criatura era ahora total. Podía sentir cuando abría los ojos. Podía sentir cuando respiraba. Podía sentir su hambre. Y entendió, por fin, cuál era su propósito. No era una víctima. Era la madre del puente. El Eterno no podía cruzar desde su plano sin una matriz que lo sostuviera. La casa era el canal. El hospital, el santuario. Los niños, los portadores. Y ella era la grieta. Durante días intentó resistirse. Quiso incendiar la casa, pero las llamas no tocaban las paredes. Quiso envenenar a sus hijos, pero las sustancias se convertían en agua antes de tocar sus labios. Quiso matarse, pero cada intento la devolvía a la cama, con el cuerpo intacto, como si la entidad la reconstruyera desde dentro para seguir pariendo lo inevitable. La última noche, Margaret entendió que no quedaba salida. No había héroes. No había exorcismos. No había redención. La casa comenzó a retumbar como un útero en contracciones. El hospital, al otro extremo, vibraba como si cada pared estuviera siendo estirada. ¿Y el cielo? El cielo se abrió. No como una grieta. No como una tormenta. Sino como un ojo inmenso, que miró al mundo durante solo 10 segundos. Y bastó para que los cuervos cayesen muertos. Los bebés lloraran sangre. Y las mujeres del pueblo se retorcieran en el suelo, sosteniendo sus vientres como si algo dentro de ellas intentara escapar. En ese instante, Margaret tomó una decisión. No por valor, no por redención, sino por rabia, por dolor, por amor torcido. Tomó a Lucas y Emily de la mano. Los abrazó. Y bajó por el pasillo una última vez. La puerta estaba abierta. El Eterno ya esperaba. Si soy la grieta, que se rompa desde dentro. Y entonces, saltó al vacío. Con ellos. Con todo. Y el mundo, gritó. Un grito sin sonido. Una vibración que recorrió el tiempo como una onda invisible. El cielo se cerró. La casa colapsó hacia sí misma. El hospital se retorció como papel ardiendo. Y el pueblo desapareció. Literalmente. San Rafael del Monte dejó de existir. Días después, en Inglaterra, una familia recibía por error un paquete sin remitente. Un sobresellado, con tierra seca en su interior y una nota escrita a mano. Solo decía: él aún respira. El canal fue abierto. Y en otro lugar, otra madre lo está soñando. Sin salvación. Sin esperanza. El mal no fue detenido. Solo retrasado. Y lo único que logró Margaret fue cerrar la puerta por ahora, a costa de su humanidad, sus hijos, su alma. Si esta historia removió algo dentro de ti, déjanos un like. Escribe en los comentarios la palabra paranormal para saber que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que no teme mirar más allá de lo visible,
Y suscríbete al canal para descubrir más historias que estremecen la mente y acarician el alma.